El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres haré 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos y hermanas, mi saludo cordial también a todos los que nos siguen a través de la televisión y de Radio María. En este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, el Evangelio nos narra el misterio de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Jesús con los discípulos va caminando hacia Jerusalén y en ese caminar el Señor les avisa a los discípulos: vamos a Jerusalén y allí yo voy a padecer la pasión, me van a apresar, me van a juzgar, me van a condenar, voy a morir y al tercer día resucitaré. Jesús anuncia su pasión, su muerte y su resurrección a sus discípulos, porque la muerte del Señor no le pilló a él de improviso. El Señor sabía que los días en este mundo estaban ya contados para él. Sabía el Señor que tenía que acabar su misión de redención padeciendo, muriendo y resucitando para manifestar su divinidad. Pero claro, lo mismo que a nosotros, tampoco a los discípulos les gustaba oír hablar de sufrimiento. Nosotros tampoco nos gusta hablar de sufrimiento. Lo padecemos, es nuestra condición humana, pobre y débil, pero no nos gusta. Y entonces los discípulos como que se escandalizaban ante ese anuncio que hace Jesús de su propia pasión y de su muerte. Y aunque el Señor también les hablaba de la resurrección, pero ellos no creían en la resurrección. Lo mismo que nos pasa a veces a nosotros, que aunque decimos en el creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna, pero de repente no creemos tanto. Porque si de verdad creyéramos en la resurrección, nuestra forma de vivir aquí en este mundo sería distinta. Nuestra tendencia es agarrarnos a este mundo, ¿no? A exprimir la vida de este mundo. Y de hecho, pues ahora que se habla tanto del coronavirus, ¿verdad? Cuánto miedo en el corazón de tantas personas. Cuánto miedo. Siendo que de gripe común muere muchísima gente todos los años.
Pero aparece este nuevo tipo de gripe y estamos todos nerviosos ya, dispuestos a ponernos una mascarilla si hace falta, ¿no? La peor epidemia no es el coronavirus, es el miedo, que nos paraliza todo. Nos agarramos a este mundo. Entonces el Señor aprovecha para ayudar a sus discípulos y elige a 3, a Pedro, a Santiago y a Juan, y van a un morro, como diríamos aquí, al morro Tabor, ¿no? Porque así es, el monte Tabor en Tierra Santa es muy parecido al morro de Calzada, ¿no? Y allí el Señor pues hace un milagro. ¿Y en qué consiste el milagro? En que manifiesta a esos apóstoles su gloria, les anticipa lo que es la resurrección. Les había anunciado que Él iba a resucitar, no lo creen. Entonces el Señor les muestra, para ayudar a su fe, se muestra transfigurado. Por eso dice que su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Los 3 apóstoles ven a Jesús así como suspendido y lleno de luz. Es la gloria de la divinidad, porque este Jesús de Nazaret no es un hombre más, es el Hijo de Dios hecho hombre. Y el Señor adelanta, antes de los días de su pasión y de su muerte, adelanta para sus discípulos la gloria de la divinidad, de la resurrección, como para decirles: ven, esto es lo que nos espera, por eso tengo que padecer y morir, para que ustedes, discípulos míos, luego puedan gozar de la transfiguración del cielo. Pero para llegar a eso, yo tengo que pasar por el sufrimiento y la muerte. Entonces el Señor, no solo a los discípulos, sino a todos los que creemos en Él, nos dice: para llegar al cielo hay que pasar por el sufrimiento y por la muerte. El sufrimiento y la muerte de nuestros cuerpos, no han sido creados por Dios. Por eso nunca debemos ni culpar a Dios de la muerte de nuestros cuerpos, ni del sufrimiento en nuestras vidas. Pues somos muy dados enseguida a echar la culpa a Dios porque sufrimos. El Señor nos ha revelado en las Sagradas Escrituras que Él no ha creado la muerte, no ha creado el sufrimiento, es consecuencia del pecado original, El pecado original, entre otras cosas, trajo la muerte del cuerpo y la enfermedad, el sufrimiento del cuerpo y del alma. Por eso, cuando nosotros tenemos que pasar por la prueba del dolor, sea físico o sea moral, como cristianos, no vayamos contra Dios, porque entonces somos injustos con Él, sino que aprendamos de Dios a sufrir y a morir, que es lo que el Señor viene a enseñarnos, entre otras cosas, también a saber sufrir y a morir. Esa es la lección. Y sufriendo con Cristo y muriendo con Cristo, dice la Escritura, resucitaremos también con Cristo. Ese es el camino. Si por la desobediencia de uno, dice la Escritura, entró el pecado en el mundo y todos hemos sido contagiados de ese pecado original, por la obediencia de otro, de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, ese pecado es aniquilado, es perdonado. ¿Y cómo lo hace Cristo? Padeciendo y muriendo. Y ese es el camino.
no es otro. Y nosotros, siguiendo el mismo camino de Cristo, ofreciendo al Señor nuestros sufrimientos de la vida y ofreciendo al Señor la misma vida cuando llegue el día de nuestra muerte, no tenemos que esperar a ofrecerle a Dios nuestra vida el día que nos morimos, sino cada día. Tenemos que decirle al Señor: Señor, te ofrezco mi vida, tú me la has dado, yo la pongo en tus manos. Ya está ofrecida a Dios. Ese es el camino, y esa es como la lección que el Señor quería dar a sus apóstoles. ¿Ven? Ustedes tienen miedo, les dice Jesús, porque les he hablado de sufrimiento y de muerte, pero se quedan ahí, no van más allá. ¿Por qué no piensan en lo que viene después, que es la resurrección y la vida? Claro, y a nosotros nos puede pasar lo mismo. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Nos quedamos en el sufrimiento de la vida, que esto me va mal, esto me hace sufrir, me va mal en el matrimonio, no tengo trabajo, no consigo poder estudiar esto, me gustaría estudiar lo otro, pero no tengo medios, no tengo oportunidades, nos quedamos en el sufrimiento. Ahora me viene esta enfermedad, ha muerto papá o mamá o un hijo o el esposo o la esposa. La muerte se acerca a nosotros cuando personas muy cercanas a nosotros vemos que van muriendo. Y entonces nos quedamos ahí en eso. Y eso, si no lo vivimos bien, nos lleva a la amargura y al resentimiento. Pero si lo vivimos bien con Cristo, entonces no nos lleva a la amargura ni al resentimiento, sino que lo viviremos con fe, sabiendo que detrás del sufrimiento y de la muerte está la vida de Dios, la vida eterna. Bien, pues para esto el Señor llevó a sus discípulos. Cuando acabó ese acontecimiento, siguieron su camino hacia Jerusalén. En este episodio de la transfiguración del Señor, junto a Jesús aparecen dos personajes del pasado, Moisés y Elías, que llevaban muertos cientos de años, su cuerpo, pero no sus almas. Entonces, porque lo que muere es el cuerpo, hermanos, no muere el alma. Entonces las almas de Moisés y de Elías aparecieron junto a Jesús para indicar que Jesús es superior a Moisés. Moisés es la ley de Dios, y a los profetas, representado por Elías. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, es la misma palabra de Dios hecha hombre. Es superior, está por encima de ellos. Él es como el compendio de la ley y de los profetas. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Dios de vida, el que nos da la gracia para vivir la ley de Dios y para escuchar la palabra de Dios. Y nos dice también la Escritura, el Evangelio de hoy, que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Es la voz del Padre que les dice a los apóstoles y a nosotros también que si queremos llegar a esa vida eterna que solamente da Cristo, hemos de vivir escuchando a Cristo, en una relación personal de fe y de amor con Jesucristo vivo, escuchando la palabra de Dios. Cuando se nos invita a escuchar la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios, no se nos invita a leer un libro, sino a leer las palabras que están contenidas en ese libro, que son palabras de Cristo. Y Cristo vive, porque es Dios. Y esa palabra es la que nos da vida. Escúchenlo, dice Dios. Nuestra tarea es escuchar a Jesucristo,
escuchar la palabra del Señor y ponerla en práctica, como hizo Abraham, este personaje del que hemos leído en la primera lectura, que creía en Dios, obedecía a Dios, y cuando Dios en un momento le dice, sal de tu tierra y vete a otra tierra que yo te mostraré, él obedece, hace la voluntad de Dios, porque es un hombre creyente. No se enfrenta a Dios, sino que le obedece a Dios. Y obedeciendo al Señor, Abraham encuentra el sentido de su vida y la felicidad de su vida. Y nosotros igual. Cuando Dios dice que escuchemos a Cristo, es porque en eso nos va la felicidad en nuestra propia vida. Así pues, que le pidamos mucho al Señor que seamos hombres y mujeres de fe, que le escuchan, que no nos hacemos los sordos ante Dios, sino que tenemos los oídos del alma bien abiertos para escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Y entonces nuestra vida será vida auténtica de verdaderos hijos de Dios, de verdaderos discípulos de Cristo. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo especial de gracia de Dios para que nos decidamos a meditar en la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia, no la tengas ahí llena de polvo, sino que coge tu Biblia, lee, medita, ora, y si no tienes Biblia, pues ya, lo que tienes que hacer es comprarte una, porque un católico debe tener la palabra de Dios a disposición para meditarla, para orar, para escuchar al Señor que nos habla a través de su palabra. Y entonces muchas cosas cambiarán en nuestra propia vida, en la vida de nuestra familia, en la relación con los demás. Pues que el Señor nos conceda esta gracia en este tiempo de Cuaresma. Tiempo de Cuaresma es tiempo propicio, especial, para escuchar más y mejor la palabra de Dios. Que así sea.